Continuamos con la unidad temática 4, conservación de suelos, y vamos a ver los modelos de estimación de pérdida de suelo. En este caso, vamos a ver los modelos USLE, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, en sus frases en inglés, y su versión revisada, que es la RUSLE, y vamos a hablar algo de lo que es el modelo de predicción de pérdida de suelo más avanzado, que es el modelo web. En cuanto a la ecuación de pérdida de suelo y su versión revisada, esta ecuación tiene en cuenta dos factores. Es la multiplicación de la erosividad por la erodabilidad del suelo. Erosividad por parte de la lluvia y la erodabilidad por parte del suelo. A su vez, estos dos factores los podemos dividir en 5 factores. Tiene en cuenta lo que es la lluvia, que es el factor R. Tiene en cuenta lo que es el factor suelo, que es el factor K. Factor topografía, que es factor LS, longitud y pendiente. Factor cobertura, ¿sí?, que es el factor C. Y por último tiene en cuenta los factores práctica, tendientes a disminuir la erosión. Esta es la ecuación universal de pérdida de suelo en la que nosotros nos vamos a centrar y vamos a usar a lo largo de la cursada. Decíamos que es función de la erosividad por la erodabilidad de la lluvia. Tiene en cuenta las características del suelo y del paisaje en cuanto a la topografía, y tiene en cuenta todo lo que es uso y manejo relacionado al control de escurrimiento y en cuanto a la cobertura que le da la biomasa para generar rugosidad al avance del agua. Entonces la ecuación queda conformada por estos factores. ¿Cuál es el objetivo de la ecuación? Bueno, es establecer variables que determinen la erosión hídrica y su relación cuantitativa con la pérdida de suelo, a fin de establecer la pérdida potencial en determinadas condiciones, ¿no?, de uso y manejo de los suelos. ¿Y para qué sirve o qué utilidades podemos encontrarle? Bueno, estima la pérdida de suelo potencial de un suelo en ciertas condiciones de lluvia, suelo, pendiente, cultivo y manejo. Sirve para tomar decisiones en relación a qué cultivo o rotaciones poder utilizar para que la pérdida de suelo sea lo menor posible. También ayuda a determinar cómo pueden aplicarse distintas prácticas conservacionistas para mantener la tolerancia de pérdida de suelo en valores que nosotros creamos correspondientes. Y después da herramientas a los organismos gubernamentales para poder tomar decisiones, ¿no? Dónde debería haber sistematización, dónde no se pueden hacer ciertos uso y manejo del suelo por excesiva pérdida, etc. La USLE-RUSLE es un modelo empírico, ¿sí?, o sea, con una base de datos, funciona con datos, y de un lugar específico y después se extrapola a otros lugares. Estima erosión laminar, o sea, la erosión no encausada, no para erosión en surcos, sino solamente estima la erosión laminar. Y en la ladera, o sea, en la media loma, no en la loma ni en el bajo, estima erosión en la ladera. Las tasas de pérdida de suelo anuales para un periodo largo de tiempo. O sea, yo no puedo estimar pérdida de suelo para un año específico, sino que es para un promedio de años, ¿sí?, y es anual. Y estima, no predice, fundamental este último punto. Bueno, ¿qué componentes tiene? Vamos a empezar factor por factor de la ecuación. El factor lluvia o erosividad tiene la energía cinética de la lluvia y la intensidad. Y se mide con un instrumento que ustedes habrán visto en climatología, que es el pluviógrafo. El pluviógrafo tenemos ubicado en varias partes de la provincia y en la estación experimental. Estas son fotos de la estación experimental. Y fíjense que uno va registrando la lluvia caída y este pluviógrafo lo que hace va midiendo la cantidad de milímetros que caen y en el tiempo. Otra forma de calcularlo es mediante el índice modificado de Fournier, ¿sí?, que es un índice que estima el factor R a través de la lámina de agua caída. Entonces son dos formas de calcularlo. Generalmente nosotros estos datos se los vamos a aportar, pero es bueno que sepan de dónde proviene la información. Entonces la energía, el R es el factor de lluvia, ¿sí?, y es la energía por la intensidad en 30 minutos. Se expresa en tonelámetros por milímetro por hectárea año hora, ¿sí?, o si no por megajoule por milímetro hectárea
hora-año. ¿Sí? Es la energía cinética de la lluvia multiplicada por la intensidad máxima en 30 minutos de la lluvia. Y esto es una faja, que es la que de donde sacamos este dato. Fíjense que se mide en todos los lados, se mide de 9 de la mañana, en este caso del día 27 del 3 del 99, a las 9 de la mañana del 28. ¿Sí? Ese es el primer dato que nos da. Es por hora, fíjense que va por hora, de 13, 14, 15, 16. En este caso la lluvia fue a la 1 de la mañana. Arrancó a las 00 de la mañana. Y fíjense que a la 1 y 10, 1 y cuarto empezó el pico. Acá dice que fue de 105 milímetros. Si uno ve los picos que tiene, deberían ser 10 picos. Acá tenés 7, 8, 9, 10 picos, o sea que son 100 milímetros. 105 milímetros fue esta lluvia. Así se mide la lluvia. Y el dato que a nosotros nos interesa es este, que cayeron, porque pueden haber caído los 100 milímetros en un día y eso es distinto, y en cambio acá de los 100 milímetros, 70 cayeron en, fíjense, 1 hora y cuarto. Los 70 milímetros en 1 hora y cuarto. Y ese es el dato que a nosotros nos interesa, porque decíamos que el R es la energía erosiva de la lluvia. Fíjense otras fajas, miren lo que es la intensidad de la precipitación de las 00 hasta las 2 de la mañana, hasta la 1 y media. La lluvia fue de 236 milímetros, ¿sí? Y un factor R de 602. O sea, es extremadamente atípico estas cuestiones. Pero bueno, en nuestra provincia estas cosas se dan. Otra lluvia, fíjense, también en el 2018. Acá tenemos ya una lluvia interesante. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que además de que la lluvia acá haya sido muy intensa, nos deja el suelo saturado. Acá fue tan intensa la lluvia que el pluviógrafo no daba abasto para subir, descargar y subir, descargar hasta se humedeció. Pasó un tiempo, el suelo muy saturado y vino otra lluvia extrema. Entonces estos son los datos que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de la erosión y de la conservación del suelo. Bueno, eso por un lado como es con la faja, y también otra forma de hacerlo es con el índice de Fournier. El índice de Fournier lo que hace relaciona la precipitación del mes más lluvioso sobre la precipitación anual. Este índice solo puede usarse cuando tenemos solamente un pico de lluvia al año, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico, fíjense, es en nuestra zona del mundo donde hay un solo pico de precipitación al año. En nuestro caso, Arnoldus modificó este índice para cuando tenemos 2 picos de precipitación al año. O sea que para nuestra zona andaría, y casi para toda la pampa húmeda andaría esta ecuación, y tiene en cuenta la precipitación del mes más lluvioso del año, ¿sí? Es la sumatoria de las precipitaciones de los meses más lluviosos del año elevado al cuadrado sobre la precipitación media. Este índice es el que ajustamos, esta ecuación, tratamos de encontrar la ecuación que se relaciona con nuestra zona, y Cretaz realizó una tesis de grado, Mariano Salucio y yo la dirigimos, en donde Ezequiel lo que hizo fue encontrar la ecuación. Nosotros teníamos calculado los factores R con las fajas, que habíamos medido, pero es un trabajo muy laborioso, y lo que hicimos fue para esa misma cantidad de años de la serie del 50 al 89, calculamos el índice modificado de Fournier y relacionamos los valores que nos daba el índice con los valores de la faja, y en eso encontramos un ajuste, fíjense, del 94%, y nos dio esta ecuación. Esa es la ecuación que nosotros de ahora en más, del 2014 en adelante, empezamos a usar para calcular el factor R. Entonces fíjense que el ajuste es muy bueno. A valores bajos del índice modificado, los R son bajos, y a valores altos, los valores del R son altos. Del 1950 al 2014 son los datos que yo les decía, tenemos con fajas, y fíjense que hay una tendencia a que el valor R, el valor del factor R, aumente, ¿sí? Si tomamos en cuenta todo el periodo de años, desde el 50 al 2014, tenemos un valor R promedio de 669. Si tomamos los últimos 25 años, tenemos un valor R de 815.
Entonces, fíjense ustedes que acá el valor R es bajo y fíjense que hay una leve tendencia. Hay algunos años que está por debajo, algunos años que está por encima, algunos años por debajo. Lo que se ha visto en los últimos años es que los picos son más extremos y en menos tiempo, ¿sí? O sea, estas curvas que antes eran más pronunciadas, tardaba varios años en subir, ahora son en menos tiempo, en 4 o 5 años ya tenemos un pico y al otro año tenemos un pico extremo también, inferior o superior. Bueno, ¿cuáles son los meses más erosivos del año? ¿Cuáles son los que más nos interesan? Bueno, fíjense que si tomamos del 50 al 89 el R es 606 y del 2005 es 621. Los R más erosivos son los meses otoñales, sería lo que es marzo, cuando empieza el otoño, o los meses de primaverales en octubre, noviembre. Fíjense que acá, enero, febrero, generalmente el suelo está cubierto por cultivo, así se llama maíz, sorgo, soja. Y acá también el suelo está cubierto, porque ya está sembrado los cultivos. Y en este periodo donde podría ser un barbecho, posiblemente el suelo esté descubierto y tengamos poca intensidad de precipitación. Y los meses se juntan, la mayor cantidad de los R se juntan en estos meses, en estos 6 meses. En el año 98, ¿sí? Fue el R, uno de los R más elevados que tuvimos, y fíjense que los R van de 119, 146 en los mismos meses. Y el 80% se concentraba en 5 meses. Si tomamos el R promedio, y estos son todos los R mensuales promedio, fíjense que también el 90% de la energía erosiva se concentra en estos meses, en otoñal y primaverales, por eso la estrategia de tener cubierto el suelo en estos meses. Pasan eventos extremos, por ejemplo, esto fue el enero de 2019, donde fíjense que tuvimos una intensidad de precipitación de 153 milímetros por hora, ¿sí? Fíjense la faja no daba abasto el pluviógrafo en descargar ese botalón y ese recipiente, juntan 10 milímetros, se satura, descarga a cero y vuelve la precipitación a ingresar y se satura, ¿no? Empieza a llover, se carga el recipiente del pluviógrafo, descarga y vuelve a cero otra vez, ¿no? Y así, fíjense que no daba abasto la intensidad, y en ese R de esa sola tormenta tuvimos un R de 279, cuando el promedio histórico es de 87. Entonces, estos eventos extremos también tenemos que tenerlo en cuenta, porque en la provincia se ocurren este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, hay que tenerlo registrado y saber que estamos ante esas realidades. Hay mapas de factor R desde el año 89, el año 2005, donde ustedes ven que las isolíneas, ¿no? Las isolíneas que unen puntos de igual altura, en este caso unen puntos de igual intensidad de energía erosiva de la lluvia, ¿sí? Y bueno, nosotros hace 2 años hicimos con un alumno, con una tesis, con Mariano también la dirigimos, donde hicimos de nuevo el mapa del factor R de Argentina, desde el año 1986 al año 2017. Y bueno, ahí fíjense, hicimos todos los factores R de todas las localidades donde había datos pluviográficos, ¿sí? De 57 localidades obtuvimos los datos y ahí se calcularon todos los factores R y con eso se elaboró este mapa que se publicó. Y acá tenemos la provincia de Entre Ríos, que tiene 750-800 en la zona del norte, y tiene algo así de menos de 650 para lo que es el sur de la provincia. En Paraná estaríamos en 669, ¿no? Lo decíamos recién. Acá tenemos los 700, Paraná estamos en 669. Y también lo tenemos calculado por departamento, ¿sí? A los factores R. Entonces fíjense lo que hablábamos hoy, los R hasta el 2005 es 621, hasta el 2014 es 669, pero si tomamos los últimos 25 años, el R es de 815. ¿Y qué valor usamos entonces cuando nosotros tenemos que hacer los cálculos para la ecuación? Bueno, podemos usar años concretos o podemos usar los promedios. Eso va en el criterio de cada uno, siempre y cuando esté justificado.
En el año 62 se dio el menor valor del R, de 196. En el 2002 el mayor valor del R, el R máximo. Y después tenemos años contrastantes. 2007, que fue la inundación histórica en Entre Ríos, un R de 1200. Y el año siguiente, que fue la sequía más grande que tuvimos también, el R fue de 276. O podemos usar los promedios. 606, 621, 669 o 815. Nosotros preferimos esto para la localidad de Paraná. Nosotros preferimos usar el R promedio con mayor cantidad de años, que es del 50 al 2014, que es de 669. Les muestro esto para que ustedes vean la variabilidad que existe en cuanto al clima y en cuanto a la energía erosiva que tenemos en la provincia. En cuanto al factor K, ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, y nos dice que el factor K es cuán susceptible es el suelo a desprenderse por el impacto de la gota de lluvia. Y está relacionado con lo que es la lluvia, infiltración y escurrimiento. Combina el efecto del tamaño de las partículas de arcilla, arena, limo, materia orgánica, la estructura del suelo y la permeabilidad del perfil. Y los valores K los podemos calcular de dos formas: por un nomograma, que es un gráfico, o por una ecuación. ¿Sí? Si es el nomograma, te van a tener las tablas, este gráfico lo van a tener, van a tener en la serie de suelo los porcentajes de arena y limo, ¿sí? Acá por ejemplo hay un ejemplo práctico, 65% de limo, y 5% de limo más arena muy fina, y 5% de arena, 65 entramos entonces con limo y arena, muy fina, vamos al 5% de arena, de ahí me dice que tengo 3% de materia orgánica, interceptamos el valor del 3% de materia orgánica, vamos a estructura, y vamos a permeabilidad. La estructura que me dice que tengo granular fina, que es un valor 2, y permeabilidad, ¿sí? Me dice que permeabilidad es lenta a moderada, un valor 5, 4, 5, y me da un valor del valor del K del 0,39, 0,40. Es poco preciso, entonces nosotros preferimos usar la ecuación que tiene en cuenta la textura, la materia orgánica, la estructura y la permeabilidad. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, solamente reemplazando los factores que figuran acá con los datos que me da la carta de suelo. En cuanto al valor M, es el porcentaje de limo más la arena muy fina por 100 menos el porcentaje de arcilla. A es el valor de materia orgánica, que me da la carta de suelo, o si tengo análisis mucho mejor. B es la estructura y C es la permeabilidad. Hay que tener en cuenta que estos valores que me pide son del horizonte superficial, en cambio la permeabilidad es de todo el perfil del suelo. Decíamos que tiene relación con la lluvia, la infiltración y el escurrimiento. Cuando se satura el horizonte, lo que nos interesa es la cantidad de agua que escurre de un suelo. Por eso es importante que la infiltración sea de todo el perfil, ¿sí? La permeabilidad sea de todo el perfil. Este es el proceso, ¿no? Lo que infiltra, lo que no infiltra empieza a generar un flujo superficial, empieza la escorrentía con el arrastre de partículas. En cuanto a los factores K y materia orgánica, encontramos varias asociaciones entre lo que es el valor K y el mayor porcentaje de materia orgánica. A mayor contenido de materia orgánica, menor es el valor K. ¿Qué significa esto? Que cuando mayor materia orgánica, ese suelo es menos susceptible a erosionarse por el impacto de la gota de lluvia. Entonces, ¿por qué? Y porque la materia orgánica le da estructura, le da más estabilidad a los agregados. Entonces, hemos hecho un estudio que no lo hemos publicado todavía, pero en todas las provincias que hemos analizado, cuanto mayor es el valor de, fíjense en Entre Ríos, que los valores de materia orgánica llegan al 8%, ¿sí? Estos son en suelo o al 6%, esto obviamente corresponde mucho más a lo que son suelos vertisoles, ¿no? Fíjense lo que es Chaco, el 3%, lo que es Buenos Aires, ¿sí? Llega al 5% y los valores acá son cada vez menores, ¿sí? Lo mismo pasa en Buenos Aires, en Junín, Salto y Santa Fe. Entonces, mayor contenido de materia orgánica, menor es la susceptibilidad de ese suelo a erosionarse. Como ustedes ya han visto, no es fácil aumentar la materia orgánica de un suelo, pero está muy relacionada a lo que es la facilidad que tiene ese suelo de erosionarse.
Para hacer un repaso, la arcilla en la carta de suelo es el valor que tiene menor a 2 micrones. El limo es de 2 a 50 micrones. Y en la ecuación nos pide limo más arena muy fina. O sea que nosotros debemos tomar el valor de 2 a 50 y de 50 a 100 y sumarlo. Acá voy a hacer una aclaración. No tiene en cuenta las arenas de esta ecuación. Las arenas gruesas no las tiene en cuenta. En muchas cartas de suelo ha pasado que acá dice de 2 a 50 y acá de 50 a 100. Bueno, en muchas cartas de suelo aparece de 2 a 50 y de 2 a 100 o se mezclan estos valores. Hay que tener en cuenta que siempre la sumatoria de todo esto me tiene que dar 100, ¿sí? O 1. Entonces siempre el valor va a ser de 2 a 50 y de 50 a 100 la arena muy fina. En la estructura me piden los códigos. Si es granular muy fina es 1, granular fina 2, gruesa 3 y ya si es en bloque o bloques subangulares ya es 4. Y en cuanto a la permeabilidad va desde rápida a muy baja o muy lenta, ¿sí? Entonces va desde 1, 2 muy moderadamente rápida, moderadamente baja, baja y muy baja o lenta o muy lenta es 6. Y esto es un pequeño repaso, pero para que lo tengamos en cuenta porque este es un dato crucial para nosotros en cuanto a lo que son nuestros suelos para la infiltración. Y ya lo vimos y dijimos que el cuello de botella que tenemos, generalmente en los suelos molisoles, no hay casi impedimento, de 88 milímetros a los 10 centímetros, 40 milímetros, recién a los 20 tenemos 5 milímetros por hora de infiltración. En cambio en un vertisol a los 30 centímetros tenemos 0,4 de infiltración y en un argiudol vértico tenemos 0,2 milímetros de infiltración. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta siempre, que este es nuestro problema en la provincia de Entre Ríos. En cuanto al otro factor, que es el factor topográfico, usamos el factor de la Rusle, porque la Rusle asigna mayor peso a la longitud de la pendiente y no tanto a la inclinación. Con el cambio de la tecnología de la labranza convencional a la siembra directa, los campos pasaron a sembrarse en longitudes mucho más extensas que lo que era con la labranza convencional. Entonces la erosión dejó de ser una erosión en pequeños surcos o canalículos, ya que al laborearse la tierra se generaba mucha rugosidad, y ahora al hacer siembra directa la longitud tiene un peso mucho mayor en la ecuación o en el factor de erosión hídrica. Por eso usamos la ecuación, el LS de la Rusle en esta ecuación. La longitud es decisiva en la iniciación de la formación de los surcos, ¿sí? Y a partir de los cuales incrementan mucho más rápido la pérdida de suelo y de ahí se generan las cárcavas. Y Rusle lo que tiene que hay un factor beta, que es la relación de surcos y entre surcos, que es lo que nos interesa. Estas son las ecuaciones. A diferencia de Rusle, Usle lo que hacía era tomaba pendientes, ¿no? Las pendientes que tomaba eran hasta el 4,5% y de ahí las dividía en pendientes, ¿no? Y Rusle no, Rusle asigna mayor valor a la longitud, ¿sí? Por eso asigna el valor y esta es la ecuación que vamos a usar, ya la voy a describir. Estas son las parcelas donde se hicieron las mediciones, donde se hacen las mediciones hoy en día. Es una parcela que tiene 25 metros de largo por 4 metros de ancho y 3,5% de pendiente, o sea que está todo controlado, la superficie, y ahí sabemos la cantidad de agua que cayó en esta superficie, y de acá hay un embudo, que ese embudo lo que hace es colecta la cantidad de sedimentos y agua que se produjeron después de cada tormenta. Esto es lo que yo le decía, el factor LS de la Usle. Fíjense que tenía algunos datos raros. Si era mayor a 4,5, si este era el valor de 4,5, me decía que el valor, yo tenía una pendiente, ¿no?, de 4,5, el valor del LS era de 0,9. Pero si yo tenía una pendiente del 4,6, el valor del LS era de 1,3, 1,21. O sea, aumentaba un 30% por aumentar un punto, un punto en el valor del S. O sea, no había una relación lógica. Por eso optamos con Mariano en estudiar el factor de la Rusle. Y fíjense que el factor de la Rusle hay una continuidad más lógica. No están estos saltos que se generan con la Usle. Entonces empezamos a usar el valor de la Rusle.
Y acá está, comparada una ecuación con la otra, y fíjense que a pequeños valores de pendiente, la USLE sobreestima. Lo cual no estaría tan mal, porque sobreestimar en estas cuestiones nunca está de más. Pero lo malo es que a valores intermedios, que son la mayor cantidad de pendiente que tenemos en la provincia, que es de 2 a 4,5 o 5%, el valor del S de la USLE subestimaba, ¿sí? Y esto nos puede generar alguna especie de complicación. Entonces, fíjense, la RUSLE es continuo en todo el periodo. La longitud de pendiente, ¿cómo tomamos la longitud de la pendiente? Bueno, es la distancia horizontal desde el origen de un flujo, donde se origina el flujo, hasta donde el gradiente de la pendiente se disminuye, que entonces se empieza a depositar el sedimento, o sea, hasta el bajo, o hasta donde se empieza a concentrar el flujo y ya genera un canal definido, un surco y una carga, o una carga. Entonces, la ecuación que vamos a usar es esta, el L, ¿sí? Es el factor de longitud, el L chiquito es la longitud de la pendiente que nosotros medimos, y el M es lo que vamos a calcular, que es la relación que existe en la erosión surcos y entre los surcos, o sea, la erosión laminar y la erosión en surcos. Y el factor S es el que menos importancia le da a esta ecuación, que toma solamente un factor S cuando la pendiente es menor al 9% en el terreno, asigna una ecuación, y cuando es mayor al 9% del terreno, asigna otra ecuación. El potencial de erosión se incrementa obviamente con la inclinación de la pendiente, pero eso tiene mucho más efecto en la erosión laminar, ¿sí? Y para estos modelos productivos nos interesa conocer más la longitud de la pendiente, o asignarle más peso a la longitud de la pendiente. En cuanto a los factores prácticas y manejo, hay que tener en cuenta que el factor C es el factor cultivo, secuencia y manejo. Es la protección aérea que le da la vegetación al suelo, ¿sí? La vegetación aérea viva que le da la vegetación al suelo, la protección en contacto con la superficie del suelo, o sea, todas las hojas y rastrojos que quedan en contacto con la superficie del suelo, y los efectos de los residuos de la vegetación, ¿sí? Como pueden ser las raíces, que están arraigadas en el suelo, raíces secas o raíces vivas, y todo lo que genera alguna rugosidad en el terreno. El efecto de estos tres factores es lo que determina el factor práctica y manejo. El factor manejo, perdón, y cultivo. Y ahora el factor práctica solamente son las prácticas tendientes a disminuir o a controlar la erosión, como son cultivo en contorno, sistema de faja o terrazas. Sistema de faja en la provincia no hay, y cultivos en contorno tampoco he visto lotes en la provincia de Entre Ríos que tengan este sistema. Lo que sí he visto es lotes con terrazas, lo que sí conocemos mucho de esa práctica. ¿Qué considera el factor C? Bueno, el factor C es la cubierta del canopeo, ¿sí? O rastrojos, es la secuencia y tipo de cultivos, nivel de profundidad, de productividad y la duración de la estación de crecimiento de cada uno de los cultivos se tiene en cuenta en este factor. También obviamente las prácticas de cultivo que realizo, cómo manejo los residuos que me quedan en superficie y después los sistemas de labranza o operaciones que realizo. Y obviamente todo tiene relación con la estacionalidad de las lluvias, en qué momento se dan las mayores precipitaciones. El factor C tiene en cuenta 5 periodos, que uno es del barbecho, donde está cuando se laboreaba el suelo, era la máxima rugosidad que tenía el suelo. Después cuando se sembraba y hasta la emergencia. El periodo 2 era el establecimiento, cuando estaba establecido el cultivo. Y el periodo 3 era el crecimiento, maduración y hasta antes de la cosecha. Hasta cuando termine la cosecha. Y el periodo 4 son los rastrojos que quedan en superficie hasta el próximo periodo de barbecho. ¿Cómo es la relación que tiene el R mensual con las intensidades de precipitación y con la cobertura de rastrojo que deja el suelo? Fíjense en la soja en nuestra zona, aproximadamente en noviembre, diciembre la estamos sembrando, o sea que hasta ese entonces me queda el suelo descubierto. Depende del cultivo anterior, si es soja continua me queda el suelo totalmente desnudo cuando nuestra intensidad de precipitación empieza a crecer. Y cosecho la soja en marzo-abril, ¿sí? En abril-mayo,
cuando todavía tenemos altas intensidades de precipitación en nuestra zona. En el caso del trigo no habría tanto problema, porque fíjense que el trigo, por más que yo lo cosecho aproximadamente el trigo lo estoy acá en la parte verde, es porque no tiene tanto efecto sobre la erosión. Si bien tengo una energía erosiva de la lluvia alta, no genera tanta erosión porque el rastrojo del cultivo de trigo es muy importante todavía. Lo estoy cosechando en noviembre, diciembre, y me está quedando el suelo sin trigo, pero con mucho rastrojo en esta época. El maíz, fíjense que el periodo del problema del maíz es el antes de sembrarlo, pero si vengo de un cultivo de una gramínea, como un maíz, un sorgo, un trigo, no habría problema porque me dejan mucha cobertura. Si vengo de una soja, el suelo estaría desnudo, ¿sí? Porque en estos meses de octubre, noviembre, donde empieza la intensidad de precipitación, el suelo queda desnudo. Y en el cultivo trigo-soja pasa lo mismo que en el trigo. Por más que yo cosecho el trigo, me queda alto volumen de rastrojo, lo cual hace que el suelo esté cubierto. Los factores C nosotros se los damos, y tenemos factores C en convencional o factores C en siembra directa, maíz en rotación, trigo-soja, cultivo de cobertura maíz, soja en siembra directa, verdeos de invierno, verdeos de verano, y el valor que no esté, porque no está estudiado, no está calculado, se debe optar por tomar el valor del cultivo más próximo o el cultivo más próximo en crecimiento, en desarrollo, en raíces, en cobertura, ¿no? Entonces no tengo sorgo, pero el sorgo seguramente se va a comportar como un maíz, ¿sí? Lo más probable. No tengo girasol, pero el girasol lo más probable es que se comporte como una soja, ¿sí? Por el volumen de rastrojo, por la arquitectura que tiene, por las raíces. Así que esta es la tabla que vamos a usar para los factores C. En cuanto al factor práctica, consideramos el efecto de las prácticas específicas sobre el proceso erosivo. Entonces, para la ecuación, si no tenemos nada, no tenemos ninguna práctica, el valor va a ser 1, y expresa la relación de la pérdida de suelo con práctica sobre una pérdida de suelo sin nada, con barbecho o sin prácticas y laboreado a favor de la pendiente. Los valores que vamos a usar es sin terraza valor 1, y a medida que vamos usando terrazas y con el porcentaje de pendiente, va a variar la importancia del efecto de esta práctica en un 60%, 50% o 40%. Por ahí al no estar en el presencial en el aula, nos surge la pregunta, pero la siembra directa nosotros no la tomamos en cuenta como una práctica que controla la erosión hídrica en la provincia de Entre Ríos, porque la rugosidad que genera la siembra directa en el terreno es muy escasa. Fíjense que esta tabla, si bien está en inglés, pero esta curva, sigan esta línea, la de más arriba, representa la rugosidad que genera la siembra directa. Ustedes imagínense cuando se cosecha un cultivo de soja, por ejemplo, quedan solamente los tallos secos en superficie, y ese tallo seco tendrá una longitud de 5 centímetros, y el terreno es liso hasta el próximo tallo. Lo mismo ocurre con otros cultivos. O sea que la rugosidad del terreno es ínfima. Y fíjense que los valores andan alrededor de 0,95. O sea, el efecto que tendría la siembra directa en el control de erosión hídrica es menos del 10%. Es alrededor del 5%. Por eso nosotros no la tenemos en cuenta como una práctica para el control de erosión hídrica. ¿Qué relación existe entre la ecuación de pérdida de suelos y la sistematización? Con la sistematización, nosotros lo que hacemos, teniendo una longitud de pendiente, al hacer terrazas, acortamos el paño entre terrazas. Fíjense que si esta longitud fuera de 100 metros, al tener terraza lo que hacemos, la acortamos a 50 metros, por ejemplo. Y otro factor también que afectamos, obviamente, es el factor P, porque acá el factor P es 1 y acá el factor P va a ser 0,6 o 0,4 o 0,5. Entonces, cuando le preguntemos cuáles son los factores de la ecuación de pérdida de suelo que podemos modificar nosotros, el R no lo podemos modificar porque la lluvia no la podemos modificar, el factor K no lo podemos modificar, la erosionabilidad del suelo no se modifica,
La pendiente tampoco la podemos modificar. Podemos jugar con la rotación de cultivos, eso sí. Y lo que podemos modificar es la longitud y la práctica, ¿sí? Este es un caso de la zona del Espinillo, una longitud de 200 metros, ¿sí? Con 2,5% de pendiente. Y yo les contaba los otros días que fíjense, hay trigo, y acá hay un cultivo de maíz. Y fíjense lo que es este campo, ¿sí? Aguas abajo, esto es, acá enseguida empieza el surco, no se ve acá en esta imagen, enseguida empieza el surco y aguas abajo genera esto en este campo. Entonces, y enfrente hay otro campo con lo mismo, 2,5% de pendiente, esta foto ya la vieron, y cada 55, 70 o 40 metros tiene una terraza. Entonces la relación que existe, fíjense, entre el L, el S, el C y el P para el control de la erosión hídrica. Una terraza sembrable evacuando agua un día de lluvia, y una terraza no sembrable sacando agua en forma no erosiva en un día de una lluvia intensa. Fíjense que el suelo tiene una alta cobertura, ¿no? Está bien cubierto el suelo, y así todo, fíjense la cantidad de escurrimiento que me genera este suelo, y saca agua por la terraza de forma no erosiva, lleva alguna cantidad de rastrojo, lleva algo de sedimento, pero no me origina erosión en cárcava ni en surco. Entonces nosotros usamos esta ecuación, incorporamos cada uno de estos valores y nos da un resultado de pérdida de suelo. A es la tolerancia, es el valor de pérdida de suelo. ¿Cuál sería un valor esperable de pérdida de suelo, o cuál es un valor donde debemos estar? Bueno, el valor que está permitido o que nosotros usamos es de 2 a 11 toneladas de suelo por hectárea año. Si el rango de A me da 5, estamos bien. Si me da 11, estamos bien, estamos en el límite, pero estamos bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo nosotros podemos permitirnos que nos dé 11 la pérdida de suelo? ¿Y cuándo podemos decir no, o acá tiene que darnos 2, 4, 5 toneladas? Bueno, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es la profundidad del horizonte A, ¿sí? Un suelo como el Tesanos Pinto, como Granero, como Serie Febreo, como un suelo que tenga 15, 16 centímetros de horizonte A, Tesanos Pinto, o tenga 10 centímetros de horizonte A, en ese suelo la pérdida de suelo debería ser la menos permisible. Entonces en ese rango deberíamos estar cerca de las 2 toneladas, las 4 toneladas. En un suelo mestizo de la costa del Uruguay, Serie Yeruá, donde tenemos un horizonte A de unos 60, 70 centímetros, en ese suelo tal vez podemos permitirnos o darnos el lujo de llegar a las 10 toneladas, ¿no? Porque no se va a rescindir tanto la productividad, que este es el segundo factor que entra en juego en cuando elegimos 2 a 11 toneladas. La productividad es otro factor que entra en juego acá. Yo perder 1 centímetro de suelo en un suelo que tiene 10 centímetros me va a afectar la productividad, como veíamos, como vamos a ver más adelante, cuál es la relación entre la sistematización y la pérdida de productividad. Es muy importante. Entonces ese es el otro factor que tenemos que tener en cuenta. Yo perder 1 centímetro de suelo en 60 centímetros no me influye o no me afecta en la productividad como perder 1 centímetro cuando tengo 10 centímetros de suelo. El INTA Paraná lo que hizo fue desarrolló todas estas ecuaciones, las ajustó a lo largo de todos los años. Del año 69, 68 empezó con esta investigación. Y lo que se hizo hace un par de años fue subir toda esta información a la web en forma online y gratuita. Ahí tienen el link ustedes para descargar el programa. Entran a INTA.gov/Paraná y se llama ULE-RUSLE, Erosión Hídrica Argentina, herramienta para el sistema de pérdida de suelo. Está a un costado a la derecha. Descargan el programa es sencillo, ¿sí? Tiene esta página de inicio, donde tiene quiénes son los que han armado este software y los referentes a nivel país que han colaborado con distintos factores y corrección del modelo. Acá dice cálculo de pérdida de suelo. Cuando hacemos clic en el cálculo de pérdida de suelo, entramos a una página que dice cálculo o método. El método es todo lo que yo les conté hasta ahora. Está el método desarrollado en Estados Unidos, como es el método original, y lo que es el método para lo que es Entre Ríos también, ¿sí?
Y también está colgado en forma online el manual de sistematización de tierras del INTA Paraná, donde está toda la base con la que se desarrolló este modelo en la provincia. Si vamos a cálculo, en el cálculo está todo el país y uno selecciona la provincia que quiere, en este caso Entre Ríos, ingresa al departamento Paraná, haciendo clic, y ahí ya por default me dice si yo tengo el valor, ¿sí?, de la imagen, me toma el valor precalculado, o yo puedo incorporar el valor que yo quiero, ¿sí? Entonces tomamos el valor que ya me da, y después me da para cada departamento las series de suelo que tiene ese departamento. Entonces yo voy a seleccionar Federal y me va a dar solamente la serie de suelo que tiene Federal. Voy a seleccionar Paraná y solamente la serie de suelos de Paraná. En este caso voy a seleccionar Tesanos Pinto, ¿sí? Y lo que hace es me carga el valor automático de Tesanos Pinto, ¿sí? Y fíjense, después me da la opción de cargar el valor de longitud y el valor de pendiente. Y automáticamente me tira el valor LS. En este caso también está la opción manual, fíjense, de cargar los datos, porque yo tenía el dato de materia orgánica. Entonces lo que hice fue, busqué la serie de suelo y cargué los datos en forma manual para que me tire el factor LS. En cuanto al factor P, le pongo sin terraza y tengo la opción de los P que habíamos visto recién, de 0,5, 0,6 y 0,4. Y en este caso me da la opción de elegir varias rotaciones, soja maíz o soja sorgo, trigo soja, soja de primera en continua y maíz en rotación. Entonces pongo calcular y lo que me hace, me calcula la pérdida de suelo para esa rotación. Entonces acá me hace un pequeño resumen de los datos que yo cargué y me dice que la pérdida de suelo es de 15,2 toneladas para esta rotación propuesta. Obviamente cambio algunos factores, elijo poner terrazas, elijo poner la misma pendiente, no puedo cambiar la pendiente. Y acá hay otra opción que es terraza no sembrable en contorno, es 0,3, la misma rotación. Y lo que hace, me tira un nuevo valor de pérdida de suelo, que en este caso va a rondar las 3 toneladas por hectárea año. Entonces este modelo es lo mismo que le expliqué recién, solo que está todo calculado de fondo y uno puede ir jugando con distintos valores. Este modelo nos da una idea de cuán sustentable es nuestro sistema. Subimos la última versión en enero de este año o en enero o en febrero de este año subimos la última versión con los factores R actualizados y con algunos factores K nuevos para distintas partes del país que nos han pasado algunos colaboradores de la zona de Buenos Aires, de la zona de Córdoba y la zona de Chubut. Entonces fíjense, acá lo que les decía recién, tenemos para calcular las distintas partes del país, lo mismo, Marco Juárez, yo entro acá a provincia, al departamento, selecciono los suelos que tienen y voy calculando la pérdida de suelo. Hasta acá era lo que era el modelo USLE-RUSLE, ¿sí? Este es el que vamos a usar nosotros en todo lo que es la cursada. También hay otro modelo web, ¿sí?, que yo le decía que web es proyecto de predicción de la erosión hídrica, ¿sí? Y este modelo es un poco más complejo. Originalmente empezó con la USLE en Estados Unidos, después se lo revisó y surgió la RUSLE, se lo revisó nuevamente y surgió la RUSLE 2, después surgió el modelo MUSLE, que era el modificado, y por último Estados Unidos está usando el modelo web. El modelo web interrelaciona y juega con un montón de factores más que lo que es el modelo USLE, ¿sí? Fíjense, juega con el clima, ¿sí? Simula la precipitación, toma como mínimo una base de 30 años de datos y dentro del clima tiene en cuenta 12 parámetros como es la intensidad de la precipitación, la duración de la tormenta, la dirección del viento, la transpiración, evapotranspiración, la radiación solar. Son 12 parámetros que tiene en cuenta el modelo de clima de este web. Entonces simula el clima, en eso simula cuánto de eso infiltró, cuánto de eso fue un flujo superficial y en eso hace un balance hídrico de cuánto se percoló y cuánto quedó en superficie y cuánto evapotranspiraron los cultivos y el suelo. Esto es importantísimo, no es lo mismo que te llueva en enero que llueva en octubre y no es lo mismo que tenga un cultivo en R5, una soja en R5 o un maíz en plena floración que un cultivo que recién esté implantado. Entonces el modelo juega con todas estas cuestiones un poco más precisas. Me simula el crecimiento del cultivo,
la cantidad de extracción de nutrientes que tiene ese cultivo y la cantidad de agua que extrae ese cultivo. Y obviamente en cuanto al suelo, todo lo que tiene en cuenta lo que es el manejo, la labranza, si es siembra directa, si es convencional, en qué momento se hace la cosecha y cuánto rastrojo me deja en superficie esa cosecha, ¿sí? La altura en que cosecho, y obviamente el suelo tiene en cuenta todos los factores que decíamos hoy de lo que es la capacidad que tiene ese suelo de absorber o de resistir lo que es el impacto de la gota de lluvia, y tiene en cuenta más factores que lo que es la hule. Y por último, hace un balance y hace con todos estos datos, simula la cantidad de erosión que tengo laminar y la cantidad de erosión en surco que tengo en ese determinado lote. También me permite cargar una imagen del Google Earth, por ejemplo, y yo en esa imagen de Google Earth le dibujo el lote y el modelo solo le cargo obviamente los datos de clima, de suelo, de qué cultivo voy a tener y qué manejo voy a hacer, y el modelo me tira dónde va a estar la erosión laminar, la erosión en surco y qué cantidad de erosión me queda en el campo, o sea, cuántos sedimentos se remueven en el mismo lote y quedan en el lote y la cantidad de sedimentos que se van del lote. Este es un modelo que se los muestro porque seguramente es más completo y más adelante empezaremos a trabajar un poco mejor con este modelo. Hasta acá la clase de erosión hídrica y en cuanto a los modelos de estimación de pérdida de suelo.